Recording in progress. Bueno, el sermón de hoy día lleva por título La mayor insensatez de todas. Podríamos también haberle puesto la peor insensatez de todas o la insensatez de las insensateces. Y bueno, luego de haber pasado los dos primeros capítulos de esta carta, donde pudimos ver cómo el apóstol Pablo nos dejó en claro la centralidad de la epístola, que es el Evangelio, es donde también conocimos aspectos de la biografía, por así decirlo, de Pablo, porque si ustedes se dieron cuenta, Pablo hizo una especie de autobiografía, y esto con el objetivo de mostrarle a los hermanos su autoridad de apóstol y también recordar cómo es que él había conocido a Cristo y al Evangelio. Ahora en este capítulo entramos a terrenos teológicos, porque Pablo comienza a explicar el Evangelio. La mayoría de los que hacen un bosquejo de esta carta, la mayoría de los que hacen un orden de esta carta, lo hacen en tres divisiones. La primera división serían los capítulos 1 al 2, donde Pablo presenta y defiende el Evangelio. La segunda parte serían los capítulos 3 y 4, donde Pablo explica el Evangelio. Y la última parte, que son los capítulos 5 y 6, donde finalmente aplicamos el Evangelio. Esto sin duda tiene mucho sentido. Por lo tanto, hoy entramos a esta fase donde hay más teología profunda, más explicación, lo que nos va a llevar a desarrollar más sermones que con los capítulos pasados. Es por eso que hoy día tenemos 14 versículos del capítulo 3, que son nuestro texto central para hoy día, así que por favor deje ahí su separador, ahí lo que tenga, una servilleta, lo que sea. Bueno, Pablo ya ha terminado de contarles cómo confrontó a Pedro delante de todos. Ya ha dicho una de las frases más icónicas de esta carta: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya ha dejado en claro que él no desechaba la gracia de Cristo y que si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo hubiese muerto en vano. Y quedando con esas palabras es como llegamos aquí al capítulo 3, que obviamente está conectado con el capítulo 2, porque lo que Pablo les acaba de decir es que las personas no son aceptadas por Dios por cumplir las obras de la ley. Dios no nos hace justos por portarnos bien o por vivir una vida moralmente correcta. Pero los Gálatas estaban creyendo eso. Los Gálatas, al igual que Pedro, habían dejado de creer en el Evangelio. Estaban considerando lo que Cristo había hecho como algo más, algo sin valor. Ellos cambiaron la sangre de Cristo por la circuncisión. Cambiaron el sacrificio perfecto de Cristo que hizo una vez y para siempre por nuestros pecados por una señal externa que Dios, al enviar a su Hijo, ya había descontinuado. Cambiaron lo eterno por lo pasajero, lo interno por lo externo, lo verdadero por lo falso, al Evangelio por un mensaje barato, a Cristo por una religión humana. Pero aquí está Pablo en el capítulo 3 sin pelos en la lengua para exponer y explicar el Evangelio, para comenzar a profundizar en por qué los Gálatas estaban tan mal y por qué necesitaban con urgencia volver a creer en el Evangelio. Y déjame decirte que volver a creer en el Evangelio es sin duda la historia de nuestras vidas. Cada día debemos volver al Evangelio, cada día debemos volver a creer en el Evangelio y hoy no será la excepción, porque lo que Dios inspiró aquí también es para nosotros, que necesitamos con suma urgencia el Evangelio todos los segundos, de todos los minutos, de todas las horas, de todos los días, de todos los meses, de todos los años de nuestra vida. No hay ningún momentico donde no necesitemos el Evangelio. Bueno, el punto 1, oh Gálatas insensatos. Y cuando ustedes vean una exclamación, tienen que leerlo como es, una exclamación. Y más si esta, oh Gálatas insensatos. Ese es el punto 1. Y el versículo 1 nos dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado?
Fíjate en la primera exclamación. Y aquí seguimos viendo, ¿cierto?, que Pablo no tenía intención de agradar a los hombres. Él les dice, oh Gálatas insensatos, Gálatas sin entendimiento, Gálatas necios, Gálatas que no piensan, Gálatas tontos, Gálatas estúpidos. Hay dos categorías de tonterías en la vida. Primero, esa tontería de la cual uno puede reírse, ¿cierto?, porque es un juego, tonterías que hacen los niños. Y segundo, esa tontería o estupidez, cuando una persona que tiene entendimiento, que sabe lo que es bueno y malo también, termina siendo una estupidez tan grande que no se le puede poner otro nombre por lo que hizo. Ejemplos: un esposo, padre de familia, que cambia el calor de su hogar y la compañía de su esposa e hijos por los brazos momentáneos de una amante. Es una tontería, una estupidez. Una mujer con un trabajo estable que le permite balancear su vida entre la casa y su profesión, le ofrecen un puesto donde ganará más dinero, pero ya no podrá estar en la casa el tiempo adecuado para su familia. Eso es una tontería, una estupidez. Y aquí estamos con nuestros hermanos gálatas. Ya sabemos qué había pasado con ellos. Estaban despreciando a Cristo, estaban despreciando todo lo que habían conocido y aceptado del Evangelio, incluyendo al apóstol Pablo, y lo habían cambiado por un mensaje centrado en lo externo, predicado por falsos hermanos. Por eso Pablo comienza haciéndoles esa pregunta: ¿quién os fascinó? Otras traducciones les dicen: ¿quién los ha hechizado? ¿Quién los hechizó? Porque Pablo estaba realmente sorprendido de que los hermanos fueran tan débiles al haber caído en oír otro mensaje. Todos nosotros hemos conocido gente, ¿cierto?, que la vimos firme en el Señor, que predicaban, que andaban para allá, para acá, que tenían un buen testimonio, y de repente los vemos en una secta, los vemos predicando algo que nada que ver. Es decir, estos gálatas estaban peligrando profundamente porque quizás ni eran verdaderos creyentes. Pero aún así, Pablo los trataba con amor y reprensión porque él vio sus frutos cuando creyeron en Cristo. Pablo no está aquí perdiendo el tiempo y diciéndole estas cosas así como enojado solamente, o sacando, oye, yo todo lo que hice por usted y ahora ustedes creen otra cosa. Por eso les dice: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. La Nueva Traducción Viviente dice: el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. ¿Se dan cuenta, hermanos? A estos gálatas se les predicó el Evangelio de forma tan clara que es como si ellos mismos hubiesen visto a Cristo en la cruz morir. Es decir, a estos hermanos y hermanas se les predicó, pasaron por discipulado, pasaron por una vida central en el Evangelio, por conexión, ciclismo. Se les discipuló con tanta claridad que sus ojos pudieron ver a Jesús como crucificado. Recuerda que Pablo está conectando esto con lo que dijo antes. Acuérdate que en el capítulo 2:20 él dice: con Cristo he sido crucificado. Es decir, le está diciendo, si sus antiguas vidas ya murieron junto a Cristo en la cruz y estaban viviendo para Él, ¿cómo es que ahora ya no están obedeciendo al Señor? ¿Cómo es que ahora ya no andan conforme al Evangelio? Y como hemos oído siempre, esa frase que es muy verdad: la palabra en primer lugar es para mí. Es una frase, ¿cierto?, muy conocida. La palabra en primer lugar es para mí porque yo me siento identificado con esto, porque hay días, hay momentos donde parece que alguien me hechiza y me olvido del Evangelio. Hay momentos donde se nos arrancan los enanos y tenemos la respuesta en el Evangelio, pero preferimos 1000 veces quedarnos en nuestra arrogancia y no recurrir a la gracia de Dios. El jueves hablábamos, ¿cierto?, en el discipulado.
Y decíamos, ahí está el trono de la gracia disponible para nosotros, están todos los recursos del Señor a nuestro favor, pero nosotros preferimos muchas veces quedarnos, ¿cierto?, en nuestro pecado. Somos tan insensatos. Y Pablo empieza a hacer preguntas. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Si ustedes se dan cuenta, Pablo no está apuntando a cosas externas. No le está diciendo, oye, ¿quién los bautizó? O ¿cómo ustedes participan en la cena del Señor? Sino que él les está hablando del Espíritu Santo. De aquí quiero llevarte a Juan. Vamos a Juan capítulo 7, versos del 38 al 39. Juan capítulo 7, versos del 38 al 39. Y si alguno lo tiene, por favor que lo lea. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Ahí está hablando, ¿cierto?, acerca de lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo, ¿cierto? Y todos los creyentes en Cristo reciben al Espíritu Santo al momento de creer en Él. Por eso Pablo les dice, ustedes recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley, o por guardar las ceremonias, por circuncidarse, por comer solamente la comida permitida, etcétera, 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 o por el oír con fe. Y aquí tenemos otras dos citas que nos ayudan a entender lo que quiere decir con oír con fe. En Efesios 1.3, hermano Javier, y hermana María, Romanos 10, del 16 al 17. Efesios 1.13 y Romanos 10, del 16 al 17. Efesios 1.13. Romanos 10, del 16 al 17. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. ¿En Romanos qué dice? Mas todos obedecieron el No, Evangelio. no todos. No todos. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Al leer estos versos se nos aclara más lo que es oír con fe. ¿Qué quiere decir? Oír el Evangelio y creer en el Evangelio. Pablo lo que quería es que los hermanos recordaran aquel momento cuando recibieron al Espíritu Santo. Porque al haber creído en el Evangelio y al tener al Espíritu Santo era suficiente para contrarrestar cualquier ataque contra la verdad del Evangelio. Y aquí siguen las preguntas. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tan necios sois? ¿Cómo es posible que sean tan tontos? ¿Cómo es posible que sean tan insensatos? O sea, ustedes recibieron al Espíritu Santo. Ustedes comenzaron su vida cristiana por el poder de Dios. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra. Ellos creyeron en el Cristo de toda gracia, ellos creyeron en el Evangelio de la gracia de Dios, pero ahora estaban intentando agradar a Dios por sus propias fuerzas. Y cuando dice ahora vais a acabar por la carne, quiere decir que ellos estaban buscando llegar a la perfección. Ellos querían llegar a la estatura del varón perfecto,
por sus propias fuerzas. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Cómo cantábamos? Ningún poder humano nos puede dar santidad. Ningún poder humano nos puede cambiar, ningún poder humano puede hacer eso. Ningún poder, ¿cierto?, de disposición. Solo el poder del Espíritu Santo en el creyente. Y aquí Pablo les vuelve a preguntar, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La Nueva Traducción Viviente dice, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Efesios 4:30 dice que no debemos contristar al Espíritu del Señor, no debemos entristecerlo. Y claramente una de las formas en las que entristecemos al Espíritu Santo es cuando dejamos de depender de su poder y lo cambiamos por nuestras fuerzas y por nuestras habilidades. Los Gálatas se dejaron engañar y ahora tenían una lista de cosas que debían cumplir para así obtener el favor de Dios y llegar a ser perfectos delante de Dios. Sin embargo, al hacer eso, estaban dejando de obtener el favor de Dios, entristeciendo al Espíritu Santo y se estaban alejando de reflejar el carácter de Cristo. Si Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, es porque él era consciente de que el Espíritu Santo estaba en él y lo llevaba a vivir para Cristo. El Espíritu Santo es quien lo llevaba a descansar en la obra de Cristo y no en sus propios esfuerzos. No podemos engañarnos a nosotros mismos y pensar que es posible vivir una vida para la gloria de Dios teniendo una lista de cosas por cumplir, sino que la única forma de no ser estúpidos es atesorando cada día el mensaje del Evangelio, mirando a Cristo crucificado y viendo el poder del Espíritu haciendo milagros en nuestras vidas solo por la gracia de Dios. Y respecto a creer en el Evangelio, Pablo sigue hablando, y aquí llegamos a nuestro segundo punto, la buena nueva a Abraham. Dice aquí el verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí Pablo responde las preguntas que hizo anteriormente y enlaza el recibir el Espíritu con ser justificado. Por eso dice, así Abraham creyó a Dios. Es decir, Abraham oyó con fe y fue justificado. Abraham fue perfeccionado por el Evangelio y Dios hizo maravillas con él por creer en el Evangelio. Y aquí acompáñenme a Génesis. Génesis capítulo 15. Necesitamos obligatoriamente ir a Génesis capítulo 15 para saber lo que dice la escritura aquí. Y le pido a nuestro hermano Mauricio que nos pueda ayudar. Génesis capítulo 15, versos del 4 al 6, por favor. Entonces el Señor le dijo, no te heredará él, un hijo tuyo será heredero. Y lo sacó fuera y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contar. Y agregó, y así verá tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y esto le contó por justicia. Amén. Dios no justificó a Abraham porque Abraham se había circuncidado, porque Abraham era el hombre más santo de la tierra. Porque, como vemos en Génesis, recién en el capítulo 17, Dios manda a Abraham a circuncidarse. Eso quiere decir que el Señor lo justifica, lo hace justo antes de la circuncisión. Es decir, Abraham era justo por la gracia de Dios sin esa señal externa. Incluso en el capítulo 16, luego del Señor decir que lo había hecho justo, nos narra cuando Abraham y su esposa dudan de Dios
y Abraham tiene un hijo con Agar. Es decir, si fuera por obras, entonces Abraham y tú y yo estamos sonados. Pero no es por obras, sino por la gracia de Dios revelada en su Hijo Jesús. Pablo explica esto porque los gálatas pensaban que estar bien con Dios ahora dependía de la circuncisión, de guardar la ley como la gente lo malentendió en aquel tiempo. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo era que Dios le da el Espíritu Santo a los creyentes como resultado de la fe, de haber creído en el Evangelio. Exactamente como Abraham consiguió la justificación por fe y no por obras. Y aquí tenemos los versículos que siguen. Sabed por tanto que los que son de fe, es decir, todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos, estos son hijos de Abraham. Es decir, seguimos el ejemplo de Abraham. Y Dios aplica lo mismo que hizo con Abraham en nosotros. Es decir, llamarnos por gracia y hacernos justos por gracia. A eso se refiere a que somos hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, porque los gálatas no eran judíos, ojo, sino que eran de otras naciones, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Es decir, Dios le predicó a Abraham el Evangelio de antemano, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esta era la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero esta promesa es la promesa del Evangelio. Dios no estaba hablando de cosas terrenales solamente, o que Abraham iba a tener muchos hijos sanguíneos, no. Sino que en esta promesa está el Evangelio, la única fuente de bendición para las naciones. No hay otra fuente de bendición. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Fíjate cómo es nombrado aquí Abraham, el creyente Abraham. Pablo quiere recalcar que los creyentes no somos bendecidos por nuestras obras, por nuestro nivel de religiosidad, por las cosas que hagamos, sino que si tú y yo hemos creído en el Evangelio y ahora estamos bien con Dios, es solo porque Dios por su gracia nos ha dado vida por medio de la fe. Además, el comprender que Abraham recibió el Evangelio de antemano nos debe llevar a pensar que durante toda la historia los hombres que han creído a Dios, que han caminado con el Señor, que han sido fieles a Él, han sido hombres falibles, pecadores, pero sostenidos por el poder infinito del Señor. Por lo tanto, perdemos el tiempo si queremos seguir mandamientos de hombres o mensajes engañosos que se enfocan en lo externo. Y aquí Pablo explica por qué, nuestro tercer punto, la maldición de la ley. Y fíjate lo que dice el verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo aquí les deja bien en claro a los gálatas que claramente no hay ninguna bendición para los que dependen de las obras de la ley. Pablo anteriormente les había dicho que lo que él vivía ahora en este cuerpo, lo vivía descansando en la fe del Hijo de Dios. Todo lo contrario a lo que estaban haciendo los gálatas y a lo que Pedro por un tiempo estuvo haciendo. Y él les recuerda que son malditas las personas que no permanecen practicando las obras de la ley. Es como si él dijera, si tú quieres depender de las obras de la ley, jamás serás bendecido. Porque con un pensamiento, con una mala palabra, tú ya rompiste la ley y la ley no permite borrones. Sino que si ya pecaste una vez, todo lo bueno que puedas hacer ya queda invalidado. Así que es imposible cumplir la ley. Por eso viene el verso 11 con nuestra esperanza. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. A nuestra traducción viviente dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida.
Si usted quiere leerlo en su casa, Habacuc 2:4. Ahí está donde dicen eso las Escrituras. Si el creyente Abraham estaba vivo para Dios, era porque Dios le dio fe. Abraham no tenía de dónde agarrarse para estar bien con Dios, lo mismo que nosotros. Hasta el día de hoy seguimos pecando, cayendo en cosas que ofenden a Dios, para lo cual necesitamos fe diariamente para creer en el Evangelio todos los días. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La senda, hermanos, que la fe nos traza, el camino que la fe nos traza, es totalmente distinta a la que la ley nos muestra. La ley nos dice, haz estas cosas y vas a vivir. Pero la fe nos permite ver la ley, ver todos estos estatutos, todos estos mandamientos y ver más allá, y de pronto se aparece un nombre que es el que aparece en el verso 13. Y aquí llegamos a nuestro último punto de hoy, hermano, por favor, afirmen su asiento porque esta es la mejor parte. Punto 4, la bendición de Cristo. Y quiero que te fijes cómo de un momento a otro hay un cambio aquí, porque desde el verso 10 al 12 se nos mostraba cómo en la ley, que depender de la ley es estar bajo maldición, que la ley nos dice que la vida está en obedecer y hacer la ley. Y de alguna forma me recuerda al capítulo 1:8, cuando dice que cualquiera que predique un evangelio distinto es maldito, es decir, está bajo maldición. Por ende, cualquier mensaje que nos lleve a depender de las obras de la ley nos va a llevar a un camino de maldición, como les estaba pasando a los Gálatas. Pero fíjate cómo estos últimos dos versos nos muestran la esperanza y el consuelo del Evangelio, y de forma abrupta, como queriendo llegar a Cristo con rapidez. Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pablo ni siquiera dice, pero Cristo, sino que llega al tiro. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El comentario Jameson Faustus Brown dice, la ley representa aquella justicia que Dios desea de todos y que, ya que los judíos no la cumplieron, los gentiles son igualmente incapaces de cumplirla. La ley nos muestra cuál es el estándar de santidad y pureza que deberíamos tener delante de Dios, pero que por nuestro pecado es imposible de alcanzar. Los judíos fallaron, los no judíos también, nosotros fallamos y todos estábamos bajo la maldición de la ley. Sin embargo, en el tiempo perfecto, Dios llegaría con la bendición de bendiciones. Cristo redimiéndonos de la maldición de la ley. Nos redimió, exagorazo, nos compró. Yo me imagino a las iglesias de Gálatas leyendo estas palabras. ¿Se imaginan ahí cuando recibieron esta carta y estaban leyendo esa parte? Cristo nos redimió, Cristo nos compró. Amén. Pablo les está recordando lo que ya les había predicado de forma clarísima. Los ojos de los Gálatas ya habían contemplado el Evangelio. Ellos ya sabían el alto precio que Cristo había pagado por sus miserables almas, y aún así querían volver a estar bajo maldición. Aún así estaban en la mayor insensatez de todas. Amén. Pero era necesario recordar cómo Cristo los había comprado, los había redimido de la maldición de la ley. Dios en su plan perfecto sabía que la única vía para comprar a su pueblo, a sus creyentes, a los que son de fe, a los que tienen al Espíritu, es mediante la cruz. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, Él cargó sobre Él mismo toda la maldición de la ley, toda esa maldición que tenía que caer y que estaba sobre nosotros. Como dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Cristo cargó en él la maldición que cubría a todos los creyentes de todos los tiempos. El mismo comentario que mencioné antes dice, el que Cristo haya llevado la maldición particular de ser colgado en la cruz es un ejemplo de la maldición general que Él llevó en nuestro lugar. Y quiero que
Pongan mucha atención en esto, porque esto es hermoso y a la vez terrible. Los judíos no mataban a los reos por crucifixión, sino que después de haberlos muerto de otra manera, a fin de señalarlos como una burla, colgaban a sus cuerpos en un madero, y tales malhechores eran malditos por ley. Miren, te lo voy a repetir. Los judíos no mataban a los reos por crucifixión, sino que después de haberlos matado de otra forma, ahí recién los crucificaban, cuando ya estaban muertos, para decir, ahí está ese maldito. Quiero llevarte a entender esto, porque hay un trasfondo histórico terrible cuando dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Había 3 formas de ejecutar a un convicto en la antigua Roma. Había 3 formas de ejecutar a un convicto en la antigua Roma. Había un objetivo en común para esas ejecuciones, y era no permitir la conservación de huellas de la memoria. Es decir, lo que los romanos querían hacer cuando mataban a alguien era dejar el cuerpo tan mal que fuera imposible sepultarlo de forma digna. Generalmente los condenados eran llevados a los circos romanos por delitos como asesinato, parricidio, delitos contra el Estado y violaciones. En la arena estos criminales se enfrentaban barbaridades hasta la muerte. Sus restos eran devorados por los insectos. Una segunda forma de ejecución era el fuego, que tampoco dejaba muchos residuos. La crucifixión era el castigo para los esclavos que atentaban contra la vida de sus amos y los que participaban en rebeliones, además de todos aquellos que no eran ciudadanos romanos como Jesús. Como dijimos, los judíos no mataban a las personas en una cruz. Los judíos obviamente querían que Jesús muriera, y los principales sacerdotes, los que dependían de la ley, querían llevar a Jesús para mostrar que Él no era el Hijo de Dios, tampoco era el Rey, sino que era un mentiroso más. Ellos sabían que la ley decía, maldito todo el que es colgado en un madero. Y aquí te invito a ir a Juan, por favor. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Y le pido a mi esposa que lea del 6 al 7. Amén. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Nos saltamos al 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo lo que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Losado, y en hebreo Gábata. Y fíjate lo que dice el verso 14. Era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos.
Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. ¿Te das cuenta de esa actitud de los judíos? Ellos a toda costa querían dejar a Jesús en la cruz lo más mal parado posible. Por eso le dijeron a Pilato, no escriba rey de los judíos. Si no escribe, él dijo que era el rey de los judíos. La historia dice que una persona en una cruz podía estar días y días ahí hasta morir. Sin embargo, algo estaba pasando en aquel día. Vamos al verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueron quitados de allí. La historia dice que los malhechores en la cruz, estando con vida aún, las aves rapaces ya empezaban a comerse a los condenados. 3 o 4 días después, la carne de esos individuos se pudría ahí mismo y caía de la cruz, y los perros y otros animales terminaban de hacer el trabajo. Los judíos que crucificaron a Jesús querían que el maestro quedara ahí por días colgado en la cruz, esperando que las aves comieran sus carnes y ahí dejar a Jesús como un maldito y como comida para los insectos, siendo la burla por días o meses del pueblo. Pero eso no pasó, porque cuando hubo tomado el vinagre dijo: consumado es, tetelestai, ya todo está pagado, ya he comprado a mi pueblo con mi sangre, ya he pagado el precio por el rescate de mis hijos, ya he cargado toda su maldición. Y miren lo que dice el verso 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Juan hablando. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Para que en Cristo Jesús, nuestro verso final de Gálatas, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. No sé si esto es hermoso, hermanos. Los judíos, si hubiese sido su voluntad, Cristo hubiese quedado en la cruz días y días. Pero Dios en su infinita sabiduría, en su infinito plan perfecto, Él ya había determinado que ese día en el cual Cristo moría era víspera de la Pascua. Y por eso sacaron el cuerpo de la cruz y lo llevaron a la tumba. Y acompáñame por favor a Romanos 4, 18 al 25, lo que dice Abraham. Por favor, acompáñame. Él creyó en esperanza contra esperanza, hablando de Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Oh, hermanos, Cristo no permaneció mucho sobre esa cruz, sino que fue llevado a su tumba y ahí estuvo hasta que al tercer día resucitó. La muerte no pudo contenerlo, era mucho, la muerte no tenía tanto poder como para contener a Jesús, y además que Jesús había vencido al que tenía al imperio de la muerte. Esta es la bendición de Abraham, es el evangelio mismo del Cristo crucificado, el Cristo que cargó nuestra maldición para que su bendición nos pueda alcanzar hoy día, para que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo, porque Cristo luego de resucitar nos dice ahí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Te puedes dar cuenta ahora, hermanos, cuán insensatos eran los Gálatas? ¿Te puedes dar cuenta ahora cuán tontos eran ellos? ¿Y te das cuenta de lo mucho que nos parecemos a los Gálatas? ¿Te das cuenta, hermano? Que cambiamos el Evangelio, que cambiamos a Cristo crucificado por cualquier otra cosa. Cada vez que queremos agradar a Dios con nuestras fuerzas, somos insensatos. Cada vez que obedecemos a la mentira de nuestros corazones, somos insensatos. La mayor insensatez de todas es rechazar, ignorar, despreciar, negar, cambiar, repeler, rehusar, reclinar, desestimar, desechar, menospreciar, desvalorizar, pisar, denigrar, mudar, canjear, trastornar y reemplazar a Cristo por cualquier otra cosa. Si pensabas que aquel padre de familia dejando a su esposa e hijos por una amante momentánea era lo más estúpido, eso no es lo más estúpido. Recuerda que este mensaje es de parte de Dios con amor y reprensión, porque Dios a los hijos que ama los corrige. Dios no se está burlando de nosotros, sino que al usar este lenguaje nos lleva a despertar de nuestra indiferencia. Yo creo que los Gálatas, hermanos, al leer esta carta, muchos yo creo que se tiraron al suelo en arrepentimiento, recordando aquel precio que Él pagó. Yo estoy más que seguro que es de eso. Ellos fueron despertados, yo creo, una vez más a la verdad del Evangelio y vieron a Cristo crucificado una vez más. Abandonaron el camino de la circuncisión, yo lo creo. Y piensa, hermanos, piensa en aquellos que viven sin Dios también. Si nosotros cambiamos a Cristo por cualquier cosa, piensa en aquellos que están viviendo sin Dios. Jesús dijo en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La peor inversión es dar nuestra vida, nuestras fuerzas para ganar al mundo, para tener una posición en este mundo y perder nuestra alma. Sin embargo, hermanos, a nosotros los creyentes se nos da la esperanza de que en nosotros está el poder de Dios para vivir el Evangelio. Amén. Sí, Señor. Esa es la esperanza. Para salir de la insensatez, para salir de los caminos necios y tontos que a veces tomamos. La esperanza no está en ti, no está en nosotros, para poder cambiar, para poder levantarnos. Yo creo que el Espíritu Santo obró en estos Gálatas ahí, cuando estaba leyendo la carta, cuando estaba recorriendo esta carta a todas las iglesias. En nosotros vive el Espíritu de Dios y este nos lleva a tener el deseo de no ganar el mundo, pero sí ser hallados en Cristo, encontrarnos cada día unidos a Él, coram Deo, delante de Él y llegar a la perfección un día, pero por su poder. Confiando que el que inició la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Él mismo vuelva. No por mi fuerza, sabiendo que el Cristo crucificado pagó por mi redención, por mi fe, por mi salvación, por todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. Amén y amén. Ánimo, hermano. Ánimo, hermano, que no cualquier cosa de este mundo nos robe a Cristo, que no cualquier cosa pasajera nos robe a Cristo del corazón. Ponte de pie, querido hermano.